Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de historia universal? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y comenta, me encanta leer sus comentarios. ¿A qué imperio le debemos la construcción de la enigmática ciudadela de Machu Picchu en los Andes peruanos? ¿Al Imperio Maya? ¿Al Imperio Inca o al Imperio Azteca? El Imperio Inca. ¿Podrías decirme quién pasó a la historia como el primer emperador del Imperio Romano? ¿Julio César, Nerón o Augusto? El emperador Augusto. ¿Cuál fue la civilización de la antigüedad que ideó la escritura cuneiforme, considerada la más antigua del mundo? ¿La sumeria, la egipcia o la persa? La sumeria. ¿Sabes qué nación fue pionera en abolir la esclavitud en la era moderna, marcando un precedente histórico? ¿Fue Francia, fue Haití o fue Inglaterra? Fue Haití. ¿Cómo se llamaba la embarcación que realizó por primera vez la vuelta completa al mundo? ¿La Pinta, la Niña o la Victoria? La Victoria. ¿Quién encabezó el movimiento de independencia de la India a través de la resistencia pacífica? ¿Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi o Subhash Chandra Bose? Mahatma Gandhi. ¿En qué año se produjo la caída del Imperio Bizantino con la toma de Constantinopla a manos de los otomanos? ¿En 1453, en 1492 o en 1415? En 1453. ¿Qué tratado internacional puso oficialmente fin a la Primera Guerra Mundial? ¿El Tratado de Versalles, el Tratado de París o el Tratado de Utrecht? El Tratado de Versalles. ¿Cuál fue la civilización precolombina responsable de trazar las misteriosas líneas ubicadas en Perú? ¿La Maya, la Moche o la Nazca? La civilización Nazca. ¿Qué acontecimiento histórico es considerado como el inicio de la Edad Media en Europa? ¿La caída de Roma, las invasiones vikingas o las cruzadas? La caída de Roma. ¿Quién fue el rey macedonio que logró conquistar gran parte del mundo conocido en el siglo IV a.C.? ¿Filipo II, Alejandro Magno o Darío III? Alejandro Magno. ¿En qué país asiático se llevó a cabo la Revolución Meiji, que transformó profundamente su sociedad? ¿En China, en Corea o en Japón? En Japón. ¿Qué líder político fue ejecutado en la guillotina durante la Revolución Francesa? ¿Luis XVI, Robespierre o Napoleón? Luis XVI. ¿Cuál fue el país que lanzó la primera bomba atómica de la historia en un conflicto bélico? ¿Alemania,
¿Estados Unidos o Japón? Los Estados Unidos. ¿Qué explorador europeo llegó a tierras americanas en el año 1492? ¿Juan Sebastián, Vasco da Gama o Cristóbal Colón? Fue Cristóbal Colón. ¿Qué civilización de la antigüedad fue la creadora de la ciudad de Petra? ¿La persa, la nabatea o la egipcia? La civilización nabatea. ¿Qué revolución estalló en 1917 tras la abdicación del zar Nicolás II en Rusia? ¿La revolución industrial, la revolución bolchevique o la revolución cultural? La revolución bolchevique. ¿Quién fue elegido como el primer presidente en la historia de los Estados Unidos? ¿George Washington, Thomas Jefferson o Abraham Lincoln? George Washington. ¿Qué faraón egipcio alcanzó gran fama tras el descubrimiento intacto de su tumba en 1922? ¿Ramsés II, Tutankamón o Akenatón? El faraón Tutankamón. ¿Cuál fue la civilización andina que utilizaba el quipu como sistema de registro y contabilidad? ¿La civilización chavín, la civilización moche o la civilización inca? La civilización inca. ¿Quién se convirtió en el líder de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Joseph Goebbels, Adolf Hitler o Hermann Göring? Adolf Hitler. ¿Qué civilización antigua fue la inventora del papel? ¿China, egipcia o india? La China. ¿Qué filósofo griego tuvo como discípulo a Alejandro Magno? ¿Platón, Aristóteles o Sócrates? El filósofo Aristóteles. ¿Qué conflicto bélico se recuerda en la historia con el nombre de la Guerra de los 100 años? Francia versus Inglaterra, España versus Francia o Alemania versus Italia. Francia versus Inglaterra. ¿Qué tratado histórico dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal? ¿Tratado de Versalles, Tratado de Viena o Tratado de Tordesillas? El Tratado de Tordesillas. ¿En qué país surgió la llamada Revolución Cultural en 1966 bajo el régimen comunista? ¿En Corea del Norte, en China o en Vietnam? En China. ¿Qué emperador romano permitió que el cristianismo fuese practicado libremente en el imperio? ¿El emperador Constantino, el emperador Nerón o el emperador Trajano? El emperador Constantino. ¿Cuál fue la civilización
que diseñó un calendario solar de 365 días. La civilización azteca, la civilización maya o la civilización egipcia. La civilización egipcia. ¿Qué país fue descubierto por Vasco da Gama al llegar a sus costas en 1498 tras bordear África? ¿La India, Brasil o Indonesia? La India. ¿Qué nación fue la cuna de la Revolución Industrial en el siglo XVIII? ¿Francia, Inglaterra o Alemania? Inglaterra. ¿Quién fue el pintor renacentista que realizó el famoso fresco conocido como La Última Cena? ¿Miguel Ángel, Rafael o Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. ¿Qué civilización antigua elaboró el famoso Código de Hammurabi, uno de los primeros sistemas de leyes? ¿La civilización persa, la civilización sumeria o la civilización babilónica? La civilización babilónica. ¿Qué líder sudafricano luchó contra el apartheid y llegó a convertirse en presidente de su país? ¿Desmond Tutu, Nelson Mandela o Thabo Mbeki? Nelson Mandela. ¿Qué civilización mesoamericana realizaba sacrificios humanos en la ciudad de Tenochtitlán? ¿La civilización azteca, la civilización maya o la civilización tolteca? La civilización azteca. ¿Qué filósofo griego fue maestro de Platón antes de que éste lo fuera de Aristóteles? ¿Sócrates, Anaximandro o Aristóteles? El filósofo Sócrates. ¿Qué ciudad del Imperio Romano fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo? ¿La ciudad de Herculano, la ciudad de Roma o la ciudad de Pompeya? La ciudad de Pompeya. ¿Quién fue la primera mujer en recibir 2 premios Nobel en disciplinas científicas distintas? ¿Rosalind Franklin, Marie Curie o Ada Lovelace? Fue Marie Curie. ¿Qué país europeo fue gobernado por Napoleón Bonaparte durante el siglo XIX? ¿Italia, España o Francia? Francia. ¿Qué faraona egipcia pasó a la historia como una de las pocas mujeres que gobernaron con poder absoluto? ¿Cleopatra, Nefertiti o Hatshepsut? La faraona Hatshepsut. ¿Qué civilización antigua desarrolló el sistema numérico que dio origen al que utilizamos en la actualidad? ¿La civilización egipcia, la civilización babilónica o la civilización india? La civilización india. ¿Cuál era la ciudad que fungía como capital del poderoso imperio hitita? ¿La ciudad de Hattusa, la ciudad de Uruk o la ciudad de Cartago? La ciudad de Hattusa.
¿Qué explorador europeo fue el primero en llegar a China y relatar su experiencia en un famoso libro? ¿Marco Polo, Vasco da Gama o Hernán Cortés? ¡Marco Polo! ¿Qué mujer se convirtió en símbolo nacional al liderar al ejército francés durante la Guerra de los 100 años? ¿Catalina de Médici, Juana de Arco o Isabel I? Juana de Arco. ¿Qué pueblo antiguo inventó el alfabeto que más tarde dio origen al griego y al latino? ¿Los fenicios, los hebreos o los persas? Los fenicios. ¿Qué emperador mongol unificó vastos territorios y creó el imperio terrestre más extenso de la historia? ¿Kublai Khan, Genghis Khan o Tamerlán? Genghis Khan. ¿Qué ciudad mesopotámica es considerada como la primera gran urbe de la historia? ¿La ciudad de Nínive, la ciudad de Babilonia o la ciudad de Ur? La ciudad de Ur. ¿Qué mujer fue la última reina de Francia antes de que estallara la Revolución Francesa? ¿Catalina de Médici, María Antonieta o Josefina Bonaparte? María Antonieta. ¿Qué ciudad fue destruida por Alejandro Magno como una demostración de poder militar? ¿La ciudad de Persépolis, la ciudad de Atenas o la ciudad de Esparta? La ciudad de Persépolis. ¿Qué país estuvo gobernado por los zares hasta la Revolución de 1917? ¿Polonia, Rusia o Ucrania? Rusia. ¿Qué emperador romano fue el responsable de ordenar la construcción del Coliseo en Roma? ¿El emperador Trajano, el emperador Adriano o el emperador Vespasiano? El emperador Vespasiano.